en temas más específicos como cardiopatías. Vamos a ver este tema de insuficiencia cardíaca en la imagen. Se define como la incapacidad del corazón para bombear sangre en volumen y velocidad adecuada hacia los tejidos, debido sobre todo a una insuficiencia del lado izquierdo. Hay que recordar que en el lado izquierdo de las cavidades cardíacas, del ventrículo izquierdo específicamente, surge la aorta, que es la que se encarga de llevar sangre arterial oxigenada hacia el resto del cuerpo. Generalmente inician este tipo de pacientes primero una insuficiencia del ventrículo izquierdo y posteriormente hay una insuficiencia del ventrículo derecho. Importante recordar que las diferencias con la circulación fetal, en donde hay una comunicación a través del conducto arterioso entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Posteriormente, después del nacimiento, este conducto arterioso se cierra y forma el ligamento arterioso. Recordar, pues, que en el adulto la sangre venosa que regresa hacia el corazón a través de las venas cavas llegan hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, posteriormente eyecta el ventrículo derecho la sangre hacia la arteria pulmonar que lleva paradójicamente sangre desoxigenada hacia los pulmones. En el intercambio capilar se vuelve a oxigenar y regresa la sangre a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Posteriormente la sangre pasa hacia el ventrículo izquierdo y ahí hacia la aorta. Hay diferentes causas de una falla del ventrículo izquierdo. Recordar que anatómicamente el ventrículo izquierdo tiene un grosor en el miocardio mayor que el ventrículo derecho, de tal forma que al ser un músculo, al tener más grosor de este lado, debe tener más fuerza de eyección hacia la arteria aorta para que pueda llegar toda la sangre hacia los distintos tejidos periféricos. Puede haber fallas del ventrículo izquierdo debido a una baja de la contracción o de la contractilidad, lo que pasa frecuentemente en los infartos de miocardio, en las coronariopatías. Pueden ser congénitas o adquiridas, siendo las segundas más frecuentes. Casi siempre asociadas las coronariopatías a la formación de placas de ateroma, arteriosclerosis, hipertensión arterial sistémica. Miocarditis, una inflamación del miocardio, generalmente puede ser viral, y cardiopatías metabólicas. Por sobrecarga de volumen, es decir, tiene un mayor volumen sanguíneo en el ventrículo izquierdo. Eso sucede, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica, en donde la válvula aórtica regresa sangre desde la aorta, no cierra adecuadamente, y durante la diástole regresa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, de tal forma que va a tener una sobrecarga de volumen. También sucede en lo mismo en la insuficiencia mitral y algunas cardiopatías congénitas. Sobrecargas de presión, donde hay un aumento de presión dentro del ventrículo izquierdo. Esto sucede, por ejemplo, en la hipertensión arterial sistémica, en donde hay un aumento de las resistencias vasculares periféricas, de tal forma que la tensión vascular dentro de las arterias se continúa hasta llegar hacia el ventrículo izquierdo. La estenosis aórtica también puede producir una sobrecarga de presión. La válvula aórtica está fija, tiene adherencias, de tal forma que a la hora de inyectar sangre hacia la aorta, solamente pasa un poco de sangre o menos sangre de lo normal, de tal forma que aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo. Hipertrofia del septum interventricular y cardiopatías congénitas. También puede haber falla del ventrículo izquierdo por un flujo restringido, es decir, lo que sucede en el tamponamiento o tamponade, lo que habíamos visto en la clase anterior
Cuando hay pericarditis, puede haber derrame pericárdico y esto puede limitar los movimientos del corazón. Hay un flujo restringido hacia el ventrículo izquierdo, pericarditis y cardiomiopatías. Recordar también las válvulas que separan aurículas de ventrículos, la válvula tricúspide, la mitral, y así como las válvulas que evitan el reflujo desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la pulmonar. También puede haber lesiones de la aurícula izquierda que produzcan insuficiencia cardíaca, por ejemplo, obstrucciones mecánicas en la aurícula izquierda por estenosis de la válvula mitral, que es la que divide las cavidades o que separa las cavidades izquierdas, un mixoma auricular, que es un tumor benigno, y la presencia de un trombo, la formación de un coágulo dentro de la aurícula puede obstruir mecánicamente el flujo sanguíneo a este nivel. Una sobrecarga de líquidos también puede producir lesión a nivel de la aurícula y enfermedades de alto volumen como las anemias, tirotoxicosis, embarazo. El cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca son varios hallazgos que podemos intentar buscar. Disnea, ortopnea, la disnea paroxística nocturna, nicturia, algunos síntomas generales que hay también tratar de identificar como astenia, dinamia, anorexia, retención de sodio y agua, edema de extremidades, congestión pulmonar o en la circulación general. Para hacer el diagnóstico clínico necesitamos identificar algunos criterios clínicos de Framingham. Se considera diagnóstico de insuficiencia cardíaca si encontramos un criterio mayor y dos menores. Los criterios mayores, la disnea paroxística nocturna, son pacientes que no pueden dormir totalmente acostados, necesitan de varias almohadas para permanecer parcialmente erguidos o sentados, semisentados. La distensión de las venas del cuello, de las yugulares específicamente, broncus, cardiomegalia, edema agudo pulmonar, que se puede identificar radiográficamente como consolidaciones parailiares, presión venosa aumentada y reflujo hepatoyugular positivo. Clínicamente se puede identificar este reflujo haciendo una compresión en el hipocondrio derecho y se identifica visualmente la ingurgitación de las venas yugulares en el cuello. Criterios menores, edema de extremidades, tobillos edematizados, tos nocturna, disnea del ejercicio, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, pérdida de peso. De estos, la hepatomegalia, por ejemplo, se puede identificar a través de ultrasonido, en donde habitualmente identificamos no solamente el aumento de tamaño del hígado, sino también un aumento de calibre de la vena cava inferior y de las venas suprahepáticas, que son sus afluentes a este nivel. Radiográficamente lo que vamos a identificar es un aumento de la radiopacidad, engrosamiento de las marcas broncovasculares y en ocasiones del intersticio pulmonar. Vamos a identificar dos fases. Posteriormente, lesiones por consolidación, como es el signo de alas de mariposa. Primero vamos a identificar una fase intersticial y luego una fase alveolar. Lo que sucede normalmente en la insuficiencia cardíaca es que hay un reflujo de volumen sanguíneo hacia la aurícula, desde el ventrículo a la aurícula izquierda y de ahí hacia las venas pulmonares. De tal forma que al aumentar el calibre de las venas pulmonares, esa es una fase inicial de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que la vascularidad pulmonar, que normalmente es más prominente en las regiones basales, ahora en estos pacientes vamos a identificar un aumento de calibre de las marcas vasculares en las regiones superiores de los pulmones. A eso se le llama redistribución de flujo pulmonar.
En condiciones normales, un paciente sano, al tomarse una radiografía de pie y por efecto de gravedad, los vasos sanguíneos pulmonares de las regiones inferiores de los pulmones se van a ver más dilatados de forma normal que en relación a los vasos pulmonares superiores. En estos pacientes que contemplamos con insuficiencia cardíaca, lo que vamos a ver es al revés. Los vasos pulmonares de las regiones superiores se van a ver más prominentes, de mayor calibre, en relación a los vasos de la región inferior de los pulmones. A eso se llama redistribución de flujo pulmonar. Posteriormente, si sigue aumentando la presión dentro de las venas pulmonares, vamos a ver que hay una extravasación, un trasudado de líquido de estos vasos sanguíneos, y ese líquido se va a ir a depositar en el intersticio pulmonar. Por eso se llama fase intersticial. En la fase intersticial se va a depositar ese líquido de trasudado en diferentes partes. Inicialmente se va a depositar en las ramas, en el hilio pulmonar, lo que se va a denominar como un engrosamiento de las marcas broncovasculares, y posteriormente se va a ir hacia el intersticio periférico. Si recordamos, en las imágenes radiográficas normales no debe verse marcas broncovasculares en el tercio externo de los pulmones. En estos pacientes que inicialmente empezaron con redistribución de flujo pulmonar, engrosamiento de las marcas broncovasculares pariliares, posteriormente vamos a encontrar también engrosamiento del intersticio pulmonar en las zonas periféricas, lo que va a dar lugar a las líneas de Kerley. Son imágenes radiopacas lineales que se identifican en el parénquima pulmonar, que no llevan la dicotomía normal del árbol broncovascular normal. Tenemos tres líneas, las líneas A, las B y las C. Generalmente las A son periféricas superiores o apicales. Las líneas B generalmente son basales. Y las líneas C tienen un patrón de entrelazado. Para que haya una fase intersticial debe haber un aumento de presión más allá de 25 milímetros de mercurio dentro de los vasos pulmonares. Posteriormente, si ese líquido de trasudado que empezó depositándose en el manguito broncovascular o en las regiones de los cilios pulmonares y después pasa al intersticio distal, puede posteriormente alojarse ese líquido, si seguía aumentando, a nivel de las fisuras, lo que va a producir un engrosamiento de las fisuras pulmonares, y puede llegar también a dar derrame pleural, que ya sería una etapa más crónica, más avanzada. Aquí vemos un paciente que tiene este tipo de alteración de insuficiencia cardíaca congestiva. No siempre los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca van a tener cardiomegalia, como en este paciente, donde identificamos una silueta cardíaca aparentemente en dimensiones normales. Lo que nos llama la atención es que hay un aumento de calibre de los vangos o de los hilios pulmonares, de las marcas broncovasculares en los hilios pulmonares, se ven aumentados de tamaño en ambos lados. Las líneas radiopacas broncovasculares, que normalmente se ven en el tercio interno y medio, también se van a ver en el tercio externo, lo que demuestra depósito de ese líquido en el intersticio distal, en una fase intersticial. Y en este paciente vemos borramiento. Aquí no se ve muy bien el ángulo costofrénico izquierdo, pero se ve libre, pero del lado derecho está borrado el ángulo costofrénico, lo que indica derrame pleural. Aquí vemos otro paciente, vemos
un aumento de calibre de los manguitos broncovasculares, de la región de los cilios pulmonares, y imágenes de redistribución de flujo. Vean el calibre de los vasos pulmonares superiores, se ve casi igual que en las regiones inferiores. Aquí vemos otro paciente. Este paciente incluso no se ven adecuadamente los bordes de la silueta cardíaca. Vemos manguitos broncovasculares, aumento de calibre de la región de los cilios, un patrón intersticial difuso. Se ven estas marcas broncovasculares del intersticio pulmonar en las regiones periféricas, contactando la pared más externa del pulmón. Y por último, ya que estos pacientes llegan hasta tener derrame pleural, también el espacio alveolar puede ir a depositar este líquido, lo que va a formar una consolidación pulmonar. Cuando vimos neumonías, hablábamos que la imagen radiográfica de los focos neumónicos es una consolidación pulmonar. En este caso, de las neumonías de etiología infecciosa. En el caso de la insuficiencia cardíaca, también va a haber lesiones por consolidación, pero no es de etiología infecciosa, sino es de etiología metabólica. Para la fase alveolar, sería una fase más avanzada, la presión debe ser mayor de 35 milímetros de mercurio. Las zonas de consolidación o de condensación se van a ver similares a una neumonía, son imágenes radiopacas, algodonosas, mal definidas, confluentes, tienen broncograma aéreo en su interior, es decir, se van a ver los trayectos bronquiales llenos de aire, lo que va a dar un signo de broncograma aéreo. Y un 10% de los pacientes pueden llegar a presentar el signo de alas de mariposa, que está dando, es una representación del edema pulmonar en las regiones periliares. Sería consolidaciones pariliares del lado derecho y lado izquierdo, en un paciente que ya tiene incluso edema pulmonar, que sería una fase todavía más avanzada de la insuficiencia cardíaca. Puede haber cardiomegalia o no. Por ejemplo, no hay cardiomegalia en los pacientes que tienen infartos del miocardio, es decir, hay miocardio isquémico, generalmente por coronariopatías, placas de ateroma en las coronarias, se obstruyen, no hay flujo sanguíneo al corazón, al miocardio, y se produce isquemia y se muere o se infarta parte de la pared del miocardio. Al estar desvitalizado, no hay eyección adecuada de volumen sanguíneo desde el ventrículo izquierdo y hay insuficiencia cardíaca. Cuando esto es agudo o subagudo, esos pacientes no presentan cardiomegalia. El derrame pleural se puede presentar hasta en un 60% de los pacientes, generalmente es el lado derecho, como acabamos de ver, y puede a veces presentarse el tumor evanescente, que es una imagen de un derrame intercisural del pulmón, generalmente del lado derecho. Es una colección de líquido en la cisura menor. Hasta el 60% de los pacientes van a presentar cardiomegalia. Algunos pacientes, en el menor porcentaje pueden ser pacientes pediátricos y casi siempre la presencia de insuficiencia cardíaca es secundario a una cardiopatía congénita. El derrame pericárdico es otra etiología que puede producir insuficiencia cardíaca por tamponamiento, es decir, un aumento de volumen líquido en el espacio pericárdico va a restringir los movimientos
del corazón y por lo tanto puede restringir el flujo sanguíneo que se eyecta desde el ventrículo izquierdo. Aquí vemos una imagen que se puede presentar en estos pacientes. Se le llama evanescente porque puede desaparecer de un día a otro y se le llama pseudotumor evanescente porque tiene un aspecto como si fuera una masa pulmonar. Otras características de insuficiencia cardíaca: derrame pleural, generalmente del lado derecho. Otras causas de insuficiencia cardíaca: el derrame pericárdico. También se puede presentar el derrame pericárdico en estos pacientes con insuficiencia